encontramos está en relación con el cerebelo. Y hacia adelante, ¿con quién va a estar en relación? Básicamente con lo que es la base del cráneo acá, ¿sí? Todo lo que es base del cráneo va a estar acá, por delante. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de lo que es mesencéfalo primeramente. Esto va a tener una porción inferior que vamos a llamar pie y una porción superior que podemos llamarle calota también, ¿sí? Entonces va a tener pie y va a tener calota. ¿Qué vamos a encontrar en en el mesencéfalo? Vamos a estar encontrando estos dos elementos que están acá, que estos serían los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Entonces, lo que encontramos en el mesencéfalo, primeramente, es los pedúnculos cerebrales. Acá también estamos viendo entonces pedúnculos cerebrales. Y entre ambos, a cada pedúnculo, vamos a encontrar un espacio que lo vamos a llamar fosa interpeduncular, ¿sí? Todo esto entonces es la fosa interpeduncular que está entre ambos pedúnculos cerebrales. Fosa interpeduncular entonces. Y acá vamos a encontrar una zona que va a estar llena de pequeños orificios. Como vemos acá, va a estar como que toda esta porción va a estar perforada. Vamos a encontrar orificios. Y a este orificio entonces lo vamos a llamar espacio perforado posterior. Entonces, mesencéfalo hasta ahora encontramos los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular, y dentro de la fosa interpeduncular encontramos el espacio perforado posterior, entonces, ¿sí? Que básicamente es un espacio que va a estar como que lleno de agujeros, como lo vemos acá también. Básicamente de esta sustancia perforada posterior va a estar naciendo una pequeña raíz que va a ser medial, y luego vamos a tener otra raíz que va a ser lateral, ¿no? Que va a estar naciendo acá del pedúnculo cerebral, básicamente. Estas dos raíces se van a unir y van a formar este par craneal que vemos acá. Este sería el tercer par craneal, o motor ocular común también, ¿sí? Oculomotor o motor ocular común, ¿sí? Entonces acá también, aparte de ver lo que es tronco cerebral, vamos a ver el origen aparente de los pares craneales. Que básicamente lo que es el origen aparente es donde comenzamos a ver a los pares craneales, ¿sí? Porque va a tener dos orígenes que van a ser uno aparente y uno que va a ser real. El real básicamente va a ser por dentro, ¿sí? Va a ser por dentro de los núcleos. Y una vez que nace ahí, una vez que sale de su origen real, vamos a ver su origen aparente, que va a ser básicamente donde comenzamos a verlo. En este caso entonces es el origen aparente del tercer par craneal. Va a estar naciendo entonces en el mesencéfalo, a través de dos raíces, una medial y una lateral entonces, que se unen y forman el tercer par craneal. La raíz medial nacía de lo que es el espacio perforado posterior entonces, y la raíz lateral nace desde lo que es el pedúnculo cerebral. Bien. Y estos pedúnculos cerebrales hacia arriba se van a continuar
o van a perforar en lo que es el encéfalo, ¿sí? Básicamente se va a comunicar con lo que es el cerebro ya. ¿Se entendió hasta ahí o se entiende hasta ahí lo que es mesencéfalo? Chipi. Ok, bien. Ahora hablaremos entonces de lo que es de protuberancia o puente, ¿sí? Esto es lo mismo. Va a tener una parte inferior que lo vamos a llamar pie y una porción superior que lo vamos a llamar calota también. Acá lo importante sería que va a estar separado del mesencéfalo por un surco, ¿sí? Este surco que vemos acá va a estar separando entonces lo que es mesencéfalo de protuberancia o puente. Y a este surco lo vamos a llamar surco ponto peduncular, ¿sí? Ponto de lo que es puente y peduncular del pedúnculo cerebral. Entonces el surco se llama surco ponto peduncular. Entonces está separando lo que es mesencéfalo de protuberancia o puente. Bien, si vemos acá en la parte media, vamos a encontrar entonces un gran surco que va a ser vertical en la parte media, que a este surco lo vamos a llamar surco basilar. Entonces en la parte media observamos lo que es el surco basilar entonces. ¿Por qué lo llamamos surco basilar a este? Porque básicamente va a estar en relación con esta arteria que vemos acá, o con este tronco que vemos acá, que es el tronco basilar, o la arteria basilar, recuerden que se va a dar o se va a formar por la unión de las dos arterias vertebrales, que venían por los agujeros transversos esos de las vértebras. Ingresaban por el agujero occipital acá, se unían y formaban el tronco basilar. Entonces ese tronco basilar va a estar en relación justamente con el surco basilar acá del puente, en la parte media. Bien, entonces a los lados de la línea media, por acá, vamos a encontrar algunas estrías, ¿sí? Básicamente van a ser como líneas que van a ser horizontales, como vemos acá, o como vemos acá también, que a estas estrías, que van a estar en toda la porción lateral acá, de ambos lados, lo vamos a llamar estrías pónticas, ¿sí? Estas serían entonces las estrías pónticas, ¿sí? Son todas las líneas horizontales que vemos acá. Y básicamente lo que es el puente o protuberancia va a tener, eso no dije del comienzo, va a tener una cara anterior, ¿sí? Que es la que estamos viendo acá. Y luego va a tener una cara lateral, que sería básicamente esto que estamos viendo acá. Entonces, en la unión de lo que es la cara anterior con la cara lateral de lo que es el puente, entonces, vamos a encontrar el origen aparente de otro par craneal, que en este caso sería el quinto par craneal, ¿sí? O el trigémino, entonces. Quinto par craneal o trigémino, entonces. Va a estar naciendo entonces en la unión de la cara anterior con la cara lateral del puente o de la protuberancia. Todo lo que es protuberancia o puente, hacia atrás dijimos que encontrábamos lo que era el cerebelo, ¿no? Como vemos acá, encontramos el cerebelo en la parte posterior.
Esto también es importante. Vamos a tener tres pedúnculos cerebelosos acá, ¿sí? Básicamente uno superior, uno medio y uno inferior. Entonces va a estar uniendo lo que es todo lo que es el tronco cerebral con el cerebelo, entonces. Por lo tanto, el mesencéfalo en su cara posterior va a tener un pedúnculo cerebeloso. Y en la protuberancia puente, entonces va a tener otro pedúnculo cerebeloso, en este caso pedúnculo cerebeloso medio. Y abajo, lo que es el bulbo raquídeo, va a tener otro pedúnculo cerebeloso que va a ser inferior. Entonces, pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Que básicamente entonces los que unen el tronco cerebral con el cerebelo, entonces. Esto vemos en la cara posterior. Ahora todo lo que estamos escribiendo es cara anterior, entonces. Y un poco lo que es la cara lateral acá del puente. Entonces, eso encontramos lo que es la protuberancia o puente. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Alex. Ok. Y ahora nos queda la última porción que va a ser el bulbo raquídeo, entonces. Y acá también es importante saber que hacia arriba vamos a encontrar otro surco que va a estar separando al bulbo raquídeo de la protuberancia o puente, entonces. Que este surco lo vamos a llamar surco bulbo protuberancial, ¿sí? ¿Por qué? Porque une lo que es el bulbo con la protuberancia o puente. Entonces, surco bulbo protuberancial, entonces, el surco que vemos acá. En lo que es el bulbo raquídeo, en la cara anterior vamos a encontrar acá en la parte media, primeramente, un surco también, que lo vamos a llamar surco medio anterior, ¿sí? Sería el surco medio anterior. A los lados vamos a encontrar como que esta elevación que vemos acá, que a esta porción lo vamos a llamar pirámide vulvar, ¿sí? Toda esta elevación que vemos acá, entonces a los lados del surco es la pirámide vulvar. Esta elevación básicamente que vemos acá va a estar dado por lo que son las vías motoras, ¿sí? O sea, las vías motoras vienen por acá y es como que determinan esa elevación. ¿Se acuerdan que lo que es las vías motoras dijimos que llegan a un punto en donde se entrecruzan? Entonces, por debajo de lo que es el bulbo raquídeo, esas vías motoras se entrecruzan entonces. La derecha pasa al otro lado y la izquierda del otro lado. Y a eso llamamos decusación de las pirámides, ¿sí? Que básicamente es el entrecruzamiento que hace las vías piramidales o las vías motoras piramidales a este nivel, ¿sí? Que eso era lo que nos separaba o nos dividía lo que es de el bulbo raquídeo de lo que es la médula espinal hacia abajo. Justamente la decusación de las pirámides. Y acá lo importante sería que en el bulbo raquídeo, esta elevación que vemos acá está dado por las vías motoras piramidales, entonces. Bien. Si vamos más hacia el lateral, vamos a encontrar otro surco acá, que a este surco lo vamos a llamar surco colateral anterior. Surco colateral anterior, entonces, o surco preolivar también, ¿sí? Preolivar. Si vamos por fuera, vemos
otra elevación más, que a esto lo vamos a llamar oliva vulvar. Por eso justamente este surco lo llamamos surco preolivar también. ¿Por qué? Porque está por delante o está antes de la oliva vulvar. Entonces, surco preolivar. Y luego tenemos a la oliva vulvar, entonces. Y después de la oliva vulvar volvemos a encontrar otro surco acá, que podemos llamarle surco colateral posterior o surco retroolivar también, ¿sí? Porque básicamente está por detrás de la oliva vulvar. Entonces, repitiendo un poco, el surco que vemos acá, surco bulbo protuberancial, separando lo que es el bulbo raquídeo de la protuberancia o puente. Después tenemos lo que es el surco medio anterior. Tenemos la pirámide vulvar, surco colateral anterior. Tenemos la oliva vulvar y el surco colateral posterior, entonces, o retroolivar también. Bien, acá estamos viendo justamente en este surco que es el colateral anterior, cómo están haciendo otro par craneal acá. Básicamente, este par craneal están haciendo de 10 a 12 raíces más o menos, ¿sí? Entonces, 10 a 12 raíces se unen y vamos a formar otro par craneal ahí, en el surco colateral anterior, que este corresponde al par craneal número 12 o el hipogloso, ¿sí? Entonces ya tenemos el origen aparente ahí de tres pares craneales. El número 3, el número 5 y el número 12, entonces. Acá a medida que vamos escribiendo los surcos o vamos escribiendo todo lo que es protuberancia o puente, también hay que mencionar el origen aparente de los pares acá. Bien. Ese era el surco colateral anterior, entonces. Después vemos el surco colateral posterior, que básicamente sería esto, o el retroolivar, entonces. En el surco colateral posterior vamos a tener también origen aparente de algunos pares craneales, que básicamente va a ser el número 9 o glosofaringio, el número 10 o nervio vago, y por último el número 11, ¿sí? O accesorio también, o espinal también. Entonces tenemos el número 9, 10 y 11. Básicamente acá sería eh, la porción vulvar del 11, ¿sí? Porque se acuerdan que el 11 tenía como que dos raíces, y una le llamábamos porción vulvar y la otra era la porción medular. ¿Y se acuerdan porque la porción medular pasaba por el agujero occipital? Cuando vimos agujero occipital le dije que la porción medular pasa por el agujero occipital. Y entonces la porción vulvar básicamente va a estar acá, en el surco colateral posterior entonces. ¿Quedó claro hasta ahí los tres pares craneales? Cuatro en realidad. Super. Ya. Este era el número 12 entonces. Acá el número 3 y el número 5. ¿En
Bien. El surco que estábamos viendo acá era el bulbo protuberancial. Básicamente, a los lados de la línea media, si esta es la línea media, a los lados de la línea media y por encima de lo que son las pirámides vulvares, vamos a tener otro origen aparente, que básicamente va a corresponder al número 6, que era el motor ocular externo o abducen, ¿no? Entonces, al número 6 por encima de lo que es la pirámide vulvar. Después, a los lados o lateralmente, vamos a tener algunas fositas acá. Dentro del surco vamos a tener algunas fositas. Esta fosita, por ejemplo, lo vamos a llamar supraolivar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está por encima de la oliva vulvar, básicamente. Entonces, fosita supraolivar. Que ahí va a estar naciendo el par craneal número 7. Entonces, supraolivar, número 7. También a los lados va a estar naciendo lo que es número, el 7 bis, básicamente, 7 bis. Entonces, también va a estar naciendo ahí. No se llama 7 bis. O intermediario también puede ser. Pero 7 bis, cuando que le digan 7 bis está bien. Nombre de viejo es un nombre, tenía un nombre propio. Y luego, por último, vamos a tener otra fosita acá, que va a ser una fosita lateral. Y ahí vamos a tener el nacimiento del par craneal número 8. Entonces, todo esto está en el surco bulbo protuberancial, ¿sí? Entonces, en el surco bulbo protuberancial vamos a tener el origen aparente de básicamente tres pares craneales, ¿sí? El 6, el 7 y el 8. Y una porción del 7 que lo llamamos 7 bis también. Y van a haber dos pares craneales que sí van a tener como que fositas que tienen nombres propios. El número 7 entonces era en la fosita supraolivar, que estaba por encima de la oliva vulvar. Y el número 8 va a estar naciendo de una fosita lateral nada más. La llamamos fosita lateral. Mientras que el número 6 va a estar naciendo acá de una fosita por encima de la pirámide vulvar entonces. Entonces estos son todos los pares craneales que tienen origen aparente básicamente en lo que es el tronco cerebral. Tenemos entonces al número 3, número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Y para terminar de hablar de lo que es bulbo raquídeo, hay que ver en dónde termina acá, ¿sí? Porque dijimos que abajo se va a continuar con lo que es la médula espinal, ¿sí? Que habíamos dicho entonces que esa división o ese límite estaba dado por lo que es la decusación de las pirámides, ¿sí? Las vías piramidales motoras se cruzan ahí y todo lo que está por debajo ya llamamos médula espinal entonces. Pero recuerden que también tenía otros límites. Había como 3 o 4 parámetros para decir esto es bulbo y esto es médula. Que también eran el nacimiento del primer nervio raquídeo,
o del primer nervio cervical también, ¿sí? O habíamos dicho también que teníamos el atlas con sus dos masas laterales y dos arcos que van a ser uno anterior y uno posterior. Y si trazamos una línea horizontal así, uno que pase por la parte media del arco anterior o otra línea que pase por encima de lo que es el arco posterior, ¿sí? Entonces, estos cuatro parámetros nos separan, nos divide lo que es bulbo raquídeo de médula espinal. Entonces, repito rápido lo que son los límites: la decusación de las pirámides, el nacimiento del primer nervio raquídeo, una línea horizontal que pase por lo que es el arco anterior o la parte media del arco anterior del atlas, y otra línea o una línea que pase por encima de lo que es el borde superior del arco posterior del atlas, entonces. Porque se acuerdan que el atlas tenía una raíz lateral, digo, dos masas laterales y una raíz anterior y posterior, o arco también, arco anterior y arco posterior. ¿Quedó claro hasta ahí eso? Sí, Pi. Sí, Alex. Ok. Entonces me faltó Ay, mi Paquita. Bien, eso era todo entonces, tronco cerebral. ¿No hay preguntas entonces con esto?